Bienvenidos al segundo módulo de asma en 10 minutos. En esta ocasión vamos a hablar de estudios funcionales respiratorios. Mi nombre es Roque Baldasaria, soy médico neumonólogo, coordinador universitario del grupo GANOA y miembro JTP de la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de Tucumán. Bueno, en esta ocasión vamos a definir lo que es asma bronquial y los distintos métodos complementarios que tenemos para llevar a cabo el diagnóstico del asma bronquial y su seguimiento. En primer lugar vamos a comenzar definiendo qué es el asma bronquial. Bien. Bueno, el asma es una enfermedad heterogénea, no es la misma clínica de asma que presenta un paciente con respecto a otro paciente, y tampoco la línea de tiempo de un paciente asmático presenta siempre los mismos síntomas, sino que va variando acorde a la edad, acorde a los cambios hormonales o a distintas circunstancias, por ejemplo, modificación en el peso, por darles un ejemplo. Entonces no son los mismos los síntomas que tiene un paciente a lo largo de su vida, como tampoco son los mismos los síntomas que tiene un paciente con respecto a otro. Se caracteriza por una hiperreactividad de las vías aéreas frente a estímulos directos o indirectos, por la inflamación crónica de las vías aéreas, y se define por las manifestaciones de síntomas respiratorios que varían a lo largo del tiempo y en su intensidad. Por último, lo que vamos a medir nosotros en el laboratorio pulmonar es la limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Disponemos de distintos instrumentos para llevar a cabo el diagnóstico, seguimiento, valoración y evaluación de los pacientes asmáticos. Esta es una pirámide donde en la base vamos a ver que están los estudios que más utilizamos para el diagnóstico del asma, y luego lo que en menor medida vamos utilizando, ya que vamos a ir excluyendo diagnósticos alternativos hasta llegar al diagnóstico de asma bronquial. Bien, el primer método que tenemos es la espirometría computarizada con prueba broncodilatadora. Lo pongo junto porque una espirometría computarizada solo me sirve si es que yo tengo que hacer la evolución de un paciente que ya tiene el diagnóstico de asma. En cambio, para hacer el diagnóstico de asma yo tengo que hacer una prueba broncodilatadora, la cual vamos a desarrollar más adelante en esta charla. El pico flujo expiratorio, que es un instrumento que disponemos en los consultorios, en las guardias, puede ser también de uso por parte del paciente para seguimiento y valoración. Pruebas de broncoprovocación, como lo son por ejemplo test de metacolina o de histamina, que si bien en esta clase no la vamos a desarrollar, pero para que sepan que se encuentran disponibles. Hay que tener un laboratorio pulmonar muy bien equipado, con carro de paro, porque son pacientes que se hacen con titulaciones crecientes de agentes que provocan broncoconstricción, que pueden generar hasta un paro respiratorio. Entonces uno tiene que estar atento a dichos efectos no deseados. La prueba de broncoprovocación es positiva con el VEPS-1. Cae mayor o igual al 20% con una dosis estándar de metacolina, que como dije va diluyéndose, o bien mayor o igual al 15% luego de una prueba de hiperventilación. También podemos poner junto a estas pruebas de broncoprovocación a las pruebas de exposición al ejercicio, ya sea a través de un ciclo ergómetro o hacer una ergometría, o bien un test de ejercicio cardiopulmonar donde uno detiene la prueba ya que el paciente presenta clínica de broncoespasmo. Tenemos luego los volúmenes pulmonares estáticos, donde se puede utilizar, por ejemplo, donde uno mide la TLC y el volumen de reserva expiratoria, que es lo que no tenemos, igual que el volumen residual, que es puede ser de una cabina pletimográfica, la difusión de monóxido de carbono y la fracción exhalada de óxido nítrico. La espirometría, acá hay distintos modelos de espirómetros, de los cuales uno goza de desarrollar dicha técnica en los consultorios o bien en los laboratorios pulmonares, dependiendo de la complejidad que tengan cada uno. Una espirometría es un estudio
que mide el volumen de aire que un sujeto expira e inspira de manera forzada en función del tiempo. Son litros sobre minutos. En el asma bronquial es usado tanto con fines diagnósticos, como dijimos, bien, de monitoreo de evolución de la enfermedad para el seguimiento del paciente, para ver la respuesta al tratamiento, cuando uno instaura un tratamiento. Eso vamos a ver más adelante también, que si un paciente, por ejemplo, asintomático, pero que nosotros sospechamos que tiene un asma intermitente, que puede ser normal la prueba broncodilatadora, o sea, que no tenga prueba broncodilatadora positiva, uno puede iniciar un tratamiento con corticoide inhalado y luego realizar una espirometría y ver que si hay una respuesta o modificación del BEF1 o el FBC. Entonces, también me sirve en ese sentido. Bien, también para valorar la incapacidad funcional laboral en un paciente con asma por exposición al trabajo y la determinación de la capacidad prequirúrgica en un paciente asmático para tomar una conducta para evitar los riesgos o las complicaciones postoperatorias. ¿Cómo interpretamos una espirometría? Bueno, teniendo 3 maniobras aceptables, o sea que cumplan un buen criterio de inicio, de desarrollo y de finalización, y que sean reproducibles y repetibles, o sea que tengan una diferencia menor al 5% o 150 mililitros en el FB1 o el FBC de los mejores valores, donde yo tengo una relación del FB1 FBC menor, bien, al límite inferior de lo normal, que es un valor que los nuevos soft tienen para calcular. Si es bajo, hay una obstrucción bronquial. Y a través de la obstrucción bronquial yo la categorizo con el BEF1, donde yo veo el grado de severidad, bien, si es leve, moderado, severo o muy severo. La espirometría antes y después de un broncodilatador está indicada en el estudio inicial del paciente con sospecha de asma y su seguimiento. La demostración de broncodilatación con un cuadro clínico compatible es muy sugestiva de asma. También está indicada ante síntomas atípicos que sugieren hiperreactividad bronquial. Son aquellos pacientes que tienen tos variable de asma, que se la denomina, o que al reír comienzan a tener síntomas como tos o dolor torácico. Entonces son pacientes que deben ser sometidos a una espirometría. Y en estos casos muchas veces la espirometría hecha en momentos en que el paciente está asintomático, incluso tras broncodilatadores, pueden ser normal y no mejorar tras los broncodilatadores. La prueba de reversibilidad o broncodilatadora, preferentemente se utiliza beta-2 agonista de acción rápida, salbutamol, en lo que está contraindicado es el hipertropio. Se hace 4 PAF, o sea, se da una dosis de 400 microgramos, se repite la prueba a los 15 minutos y la prueba es positiva si el BEF1 y o el FBC cambian 200 mililitros y un 12%. Este es un ejemplo de un caso clínico donde podemos ver que hay un cambio tanto en el BEF1 como en el FBC de más de 200 mililitros en ambos casos y de un 12%. El PEF o pico flujo expiratorio, que es este aparatito que está viendo nuestro paciente, se caracteriza porque también hay un predicho para cada paciente, o sea, cada uno tiene según sus características físicas, su peso, su talla y su edad, tienen un valor predeterminado y hay un semáforo como se ve acá. Entonces el paciente tiene que soplar un determinado volumen para decir que está dentro de su rango habitual. Ahora, si por ejemplo el paciente presenta una variabilidad excesiva en el PEF determinada durante 2 veces al día, durante 2 semanas, o hay una variabilidad diaria del PEF diurno mayor al 10% en una semana, se dice que es positivo y el paciente presenta una herramienta diagnóstica ya para el diagnóstico del asma. Esto es muy utilizado también en el asma laboral, donde acá vemos un ejemplo, donde tenemos paciente que trabaja bien durante 2 semanas y vemos que un paciente presenta un PEF que va de entre 360 litros minutos a como máximo 440 y el fin de semana vemos que mejora, vuelve a empeorar. Son 2 semanas que está expuesto a algún alergeno o antígeno que genera la hiperreactividad bronquial y cuando no trabaja, está fuera de exposición, vemos que mejoran los valores que van desde 410 hasta 480 litros minuto y luego cuando vuelve a trabajar vuelve a caer. Este es un clásico ejemplo de asma laboral. Bien, ¿cómo hacemos con los volúmenes pulmonares y la DLCO? Bueno, hacia la derecha del cuadro tenemos que el FB1 y el FBC son menores al límite inferior de lo normal y si la FBC es normal y una TLC que es normal, ya me descarto un defecto mixto. Entonces yo si tengo una FBC normal y una caída de la relación hay una obstrucción bronquial. En caso de no contar con una tomografía o que el paciente no pueda describirnos un antecedente de exposición a foles de biomasa
o de tabaquismo ciertamente, o genere duda, hacemos una difusión de monóxido de carbono, donde si esta está por encima del límite inferior normal, es asma bronquial, y si no, es enfisema por la alteración que hay en la difusión del monóxido de carbono. Este valor va a estar mucho más elevado si el paciente se encuentra en una crisis asmática, ya que hay una vasodilatación hacia los segmentos que están menos ventilados para compensar durante los cuadros de crisis asmática. El feno, que es la fracción exhalada de óxido nítrico, también es una herramienta que se utiliza en el asma bronquial con fines diagnósticos de monitoreo de la evolución y respuesta al tratamiento. Es una valoración no invasiva de la inflamación bronquial eosinofílica. El feno es una medida cuantitativa, bien, del óxido nítrico proveniente de la vía aérea. Es comúnmente considerado como un marcador indirecto de inflamación de la vía aérea y se ha demostrado que las personas con asma, FQ o EPOC exhalan elevadas concentraciones de óxido nítrico y que estos disminuyen a su vez cuando el paciente recibe corticoides. Bien, generalmente el punto de corte es 20 partículas por millón, entre 5 y 20 en los adultos, 5 y 15 en menores. Cuando es mayor a 35 o 50 partículas por millón, se dice que el paciente está bien con inflamación bronquial o nebulización o falta de control de su enfermedad. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de estos 10 minutos de este pequeño repaso de las pruebas funcionales respiratorias en los pacientes con asma bronquial. Muchas gracias.